Estamos exactamente a 6 meses de una elección nacional en que se va a cambiar o a reelegir a los diputados de la próxima Asamblea Legislativa. 84 diputados a la Asamblea Legislativa. 20 diputados al Parlamento Centroamericano y 262 consejos municipales. Es decir, estamos a las puertas de una elección que luego vamos a ir analizando cuáles son las características de todos estos procesos, pero estamos a la puerta de un momento en que en 6 meses el pueblo va a estar decidiendo quiénes son sus futuros alcaldes y quiénes son sus futuros diputados. Eso es lo primero que marca la dinámica que estamos viendo en este momento. Los hechos que están ocurriendo de alguna manera se ligan en el campo político a esta dinámica. En segundo lugar, ¿cuál es la realidad electoral en este momento? A 6 meses, ¿qué país tenemos en el campo político? La característica fundamental de cara al proceso electoral es que hay una modificación sustantiva del tradicional espectro electoral. El tradicional espectro electoral que había marcado las elecciones de diputados y consejos municipales del 18, que fue la última, hacia atrás. Es decir, hay una situación nueva. Los dos grandes partidos tradicionales que durante casi 3 décadas han dominado el espectro legislativo, han dominado la correlación política formal de este país, ahora dejan de ser las dos fuerzas dominantes que únicamente se alternaban en las alcaldías, en espacios del legislativo, en el mismo órgano ejecutivo. Eso se termina según la actual correlación que están determinando todas las encuestas en el país, y tenemos que emerge una nueva fuerza política que por primera vez va a participar en este evento electoral. Entonces tenemos un fenómeno que está sacudiendo a los actores políticos. Estamos frente a un fenómeno que ellos incluso no saben cómo modificar, porque cada partido político quiere modificar la realidad política a su favor. Nadie quiere perder y todos quieren ganar. Arena quisiera más de 37 diputados. Y si la realidad le dice que va a perder muchos diputados, se les comienza a complicar el panorama. Igual el FMLN. El FMLN, que tiene actualmente 23 diputados, quisieran llegar siquiera a tener el control del tercio de diputados de la Asamblea Legislativa para poder tener siquiera un tercio de los votos, pero la realidad les está indicando que pueden sacar menos de 23 diputados, mucho menos. Pero igual las otras fuerzas políticas. Entonces comienza una situación que yo la he llamado de desesperación. Están desesperados. Intentaron detener esa fuerza emergente que es representada, que es conducida por el presidente de la República, Nayib Bukele, que se comienza a convertir desde hace varios años en un liderazgo natural, en un líder natural de este país, y que conforma un movimiento político y que logra ganar contra todas las fuerzas, contra viento y marea, la última elección presidencial. Ahora las fuerzas políticas no saben cómo detener esa emergencia del cambio que ha comenzado a moverse en este país. Eso está provocando e incide en todos los hechos de la coyuntura. Por otro lado, tenemos la pandemia. Ese es el otro elemento que marca esta coyuntura. Una situación inédita,
Nadie tenía en sus planes que podíamos estar frente a un fenómeno de salud pública que iba a afectar también la vida de muchísimos salvadoreños y de muchas personas en el mundo, y que este iba a ser el año recordado a nivel mundial por la pandemia del COVID-19. Ese hecho que nos golpeó, que nos llevó a la necesidad de hacer una cuarentena, de tener que cerrar parte de la economía nacional, es el otro hecho que marca esta tendencia, esta coyuntura. Y el último elemento que marca la coyuntura es la crisis económica que se viene como consecuencia de las medidas que hay que tomar para combatir la pandemia. Había que proteger la vida de los salvadoreños, la salud de los salvadoreños, especialmente frente a un sistema de salud obsoleto, muerto que teníamos. Y la primera medida que fue correctísima y que la realidad nos está demostrando que fue lo correcto fue la cuarentena domiciliar. Pero la cuarentena nos llevó a que hubo que parar la economía, que hubo que detener la economía. Y aquí nosotros tenemos una economía de mercado, basada en la ganancia, basada en el interés de la gran empresa. Y por lo tanto, el golpe fue tremendo. Porque ningún empresario pierde. Deja de ganar o gana menos, pero no pierde. Y por lo tanto, ¿quiénes pagan el pato frente a una situación de esta? Los trabajadores. Aquí no existe solidaridad como para decir, mire, de las millonarias ganancias que yo he tenido durante muchos años a costa del trabajo de mis empleados, ahora voy a dedicar 2, 3 meses a ayudarles económicamente manteniéndoles su salario. Eso no se produce en este tipo de economías que tenemos. Eso golpeó la economía. Deja mucha gente sin empleo, deja empresas golpeadas, pero la pequeña y la mediana empresa que sí no puede realmente subsistir es la que ha sufrido los mayores golpes. Esas son las 4 características que tenemos que tener en la cabeza cada vez que pensemos en la coyuntura. A 6 meses de las elecciones, en un momento en que los partidos políticos tradicionales están desesperados y están haciendo todos los posibles por modificar la realidad electoral, estamos en medio de una pandemia que no termina todavía y estamos enfrentando una crisis económica, una situación difícil en el campo de la economía. Esos son los 3 hechos que marcan. En la Asamblea Legislativa se mantiene en esa lógica el boicot a las acciones del presidente Bukele. Aquí hay una tesis equivocada. Ellos creen que si convierten la Asamblea Legislativa en una tarima de ataques contra la presidencia, contra el Ejecutivo, contra todo lo que se hace, y por otro lado crean un muro para detener las posibilidades de que el gobierno tenga recursos, estarán, dicen ellos, debilitando al gobierno y por lo tanto creando para ellos mejores condiciones para poder enfrentar una batalla electoral. Eso es lo que ellos creen. ¿Qué es lo que pasa en la realidad? En la realidad lo que pasa es que la ciudadanía ha ido tomando conciencia del esfuerzo que ha venido desarrollando el gobierno. Y por lo tanto esa estrategia les está fallando. Pero por otro lado hay conciencia de que la oposición no está haciendo lo correcto. Todo eso lo va a llevar a que muchas de las acciones se van a ir revirtiendo contra ellos mismos. Como decía mi abuela, eso es ponerle estaca y sentarse en ella. Eso es lo que le va a pasar.